Bienvenidos, estimados postgraduantes. El día de hoy tenemos programado lo que es nuestra masterclass, que lleva el tema de pruebas de exactitud diagnóstica en epidemiología. Estaremos con excelente ponencia del docente Fernández Peralta Otto. Docente, puede proseguir. Perfecto, tengan ustedes muy buenas noches. Sean bienvenidos a esta pequeña charla en la cual vamos a hablar sobre las pruebas diagnósticas, que son un método de gran importancia, sobre todo cuando nosotros analizamos la probabilidad de que una prueba, por ejemplo, una prueba rápida de VIH, un hemograma, una tomografía, es útil para cierta patología. Y también es útil para ver si se va a implementar una nueva prueba, ver el grado de exactitud que va a servir para el diagnóstico de pacientes. Para entender esto, tenemos que saber que las principales pruebas de exactitud son las siguientes: la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo, valor predictivo negativo. Luego está la razón de verosimilitud positiva, razón de verosimilitud negativa, o también llamados likelihood ratio. Y finalmente está la exactitud. Es decir, que nosotros generalmente cuando hablamos de estas pruebas siempre hablamos solo de sensibilidad y especificidad, pero ese es un concepto errado. Nosotros, si queremos hablar si una prueba es útil, tenemos que tomar en cuenta todo lo mencionado previamente, ya que si tomamos todo, podemos ver si realmente una prueba es útil o no, ya que si solo hablamos, por ejemplo, de sensibilidad y especificidad, solo estamos tomando una parte del análisis de una prueba, como vamos a ver dentro de un momento. Se tiene que ver todo el contexto para ver si una prueba sirve o no. En ese sentido, vamos a compartir la presentación para ver esto. Muy bien. Entonces, las pruebas de exactitud en epidemiología son las siguientes. Primero tenemos que ver el concepto de sensibilidad y especificidad. A ver, sensibilidad consiste en la capacidad de una prueba para detectar enfermos, y especificidad es la capacidad de una prueba de detectar sanos o de descartar la enfermedad. Pero este concepto hay que entenderlo de la siguiente manera. Supongamos que estamos en un hospital, en emergencias, y viene un paciente con un dolor abdominal. Nosotros pensamos que es una apendicitis y queremos hacerle una ecografía. Entonces, esta ecografía que pensamos hacerle al paciente, o sea, al paciente le vamos a hacer una prueba, ahí aplicamos el concepto de sensibilidad y especificidad. Pensamos, ¿esta ecografía sirve para detectar la enfermedad o también sirve para descartarla? ¿Me es útil para ayudarme a llegar al diagnóstico o me es útil para descartarlo? Es decir, que el concepto de sensibilidad y especificidad se hace en el sentido cuando el paciente viene enfermo y nosotros queremos aplicar una prueba X. Es decir, está un paciente enfermo y queremos aplicar una prueba. Puede ser un hemograma, una glicemia, tomografía, ecografía, radiografía, biopsia, etcétera, etcétera. Entonces, el concepto de sensibilidad y especificidad se hace en ese sentido. Cuando viene un paciente o un grupo de pacientes y queremos aplicar una prueba. Y queremos saber en qué sentido esta prueba nos va a permitir eh, ver si realmente está enfermo acorde a mi clínica o descartado. En pocas palabras, la sensibilidad y especificidad tiene este siguiente paso. Llega un paciente, nosotros hacemos el examen clínico o el examen epidemiológico, el examen físico y después pensamos en aplicar una prueba diagnóstica. Entonces, ahí vemos cuál es la mejor para detectar la enfermedad o cuál es la mejor para descartarla. Y ahí se aplica el concepto de sensibilidad y especificidad. Luego tenemos el concepto de valor predictivo. Este es al revés. Es la capacidad, por ejemplo, valor predictivo positivo, de una prueba que da positivo en una persona enferma. Y valor predictivo negativo es la capacidad de una prueba de dar negativo en una persona sana. Pero aquí cambia la historia. Aquí se hace bajo el siguiente ejemplo. Supongamos que están en un hospital y viene un paciente ya con el estudio, o sea, ya se le ha hecho el estudio. Viene un paciente, tiene dolor abdominal y trae consigo un estudio de resonancia, por ejemplo, y un hemograma. Es decir, que el paciente ya viene con una prueba y ustedes leen la prueba y ven si realmente el paciente tiene o no la enfermedad. Es decir, que el proceso es al revés.
En este caso ya viene con un resultado, veo el resultado, parece que usted tiene apendicitis y luego hago el examen físico. Entonces ahí corroboro que realmente esa prueba diagnóstica va a corroborar lo que realmente dice ella, si realmente tiene una apendicitis o algún problema quirúrgico. Entonces, la sensibilidad y especificidad es un concepto que se aplica cuando quiero hacerle una prueba y los valores predictivos es cuando el paciente ya viene con la prueba hecha. Pero si nos ponemos a pensar, estos son conceptos, simplemente conceptos, ya que en nuestra práctica diaria nosotros tenemos que llegar a un punto más clínico, más adecuado en nuestro quehacer diario, ¿no? Entonces, el valor predictivo positivo y negativo solo se aplica cuando el paciente ya viene con la prueba y la sensibilidad y especificidad cuando planteo hacer una prueba X. Sensibilidad y especificidad, examen clínico y posible prueba, y valores predictivos, paciente viene con ya las pruebas y yo quiero corroborar a la prueba. Bien, teniendo en cuenta eso, viene lo siguiente, los likelihood ratios o razón de verosimilitudes. Los likelihood ratios o razón de verosimilitudes son pruebas que conjuncionan o unen los anteriores dos conceptos, es decir, une el concepto de sensibilidad, especificidad con los valores predictivos. De esa manera se tiene el likelihood ratio positivo y el likelihood ratio negativo, siendo que el likelihood ratio positivo es lo siguiente, es cuántas veces es más probable que un paciente esté enfermo con un resultado de la prueba positivo que en pacientes sin la enfermedad. En pocas palabras, el likelihood ratio positivo es la conjunción de los anteriores conceptos. Es decir, cuál es la probabilidad de que el paciente esté enfermo con la prueba positiva, considerando que a veces esta prueba puede salir negativa o mi clínica puede ser negativa. Y el likelihood ratio negativo es cuál es la probabilidad de que la prueba sea negativa estando el paciente sano, considerando la probabilidad de que esta prueba también da resultados positivos y mi clínica también da resultados positivos. Es decir, la razón de verosimilitudes es el concepto real de los anteriores dos y es el que más se debe aplicar en la clínica o en nuestro quehacer diario o epidemiológico. Si a nosotros nos piden, por ejemplo, hay estas tres pruebas. Por ejemplo, tenemos la prueba rápida de tuberculosis, tenemos el GeneXpert y tenemos también el cultivo. Usted como epidemiólogo, por favor, dígame cuál de estas pruebas es mejor para diagnosticar pacientes. Y nosotros tenemos que aplicar el concepto de likelihood ratios, ya no sensibilidad y especificidad ni valores predictivos, porque nosotros tenemos que ver directamente la utilidad en la práctica diaria, en poblaciones, ya no directamente a un paciente o si ya vienen con las pruebas hechas. Nosotros tenemos que fusionar los anteriores dos conceptos y verlo. Entonces, ¿cómo resumiríamos esto? Sensibilidad y especificidad es cuando queremos plantear hacer una prueba a un paciente con una clínica. Valores predictivos, el paciente ya viene con una prueba y queremos corroborar lo que dice la prueba. Y los likelihood ratios es que los pacientes pueden que tengan la prueba o vamos a plantear hacer la prueba, pero consideramos de que esta prueba puede fallar como puede acertar. Y relacionamos eso con mi clínica que puede acertar como también puede fallar. Entonces, los likelihood ratios son las fórmulas que realmente nos interesan en nuestra práctica diaria en epidemiología para ver cuál es la mejor prueba para diagnosticar una enfermedad. Ahora, ¿cómo se hacen las fórmulas para la sensibilidad, especificidad, valores predictivos y los likelihood ratio? Se utiliza las tablas 2x2, también conocidas como tablas de contingencia o tablas de síntesis o tablas de análisis. Es una tabla en la cual tenemos que colocar, ¿no? Como es 2x2, los siguientes elementos. Primero tenemos que dividir en 4 cuadrantes, siendo el cuadrante superior izquierdo, también conocido como se puede observar cuadrante a los verdaderos positivos. En el cuadrante B, a los falsos positivos. En el cuadrante C, a los falsos negativos. Y finalmente en el cuadrante D, los verdaderos negativos. Es más, cuando uno lee artículos, generalmente las fórmulas generalmente se expresan en A, B, C y D.
para evitar poner tanto concepto. Ahora, ¿en qué consiste el cuadrante A? Verdaderos positivos. En este cuadrante nosotros tenemos que colocar aquellas personas que tienen la enfermedad y tienen la prueba positiva. Es decir, son pacientes que tienen una prueba positiva y una enfermedad compatible con esa prueba. Por ejemplo, si hablamos de prueba rápida de VIH, sería aquí paciente que tiene la prueba rápida positiva y tiene clínica de VIH. Por ejemplo, tiene una faringoamigdalitis crónica, tiene diarrea crónica y a su vez el paciente presenta micosis oral. Bueno, en el cuadrante B, B con B mayor, se colocan aquellos pacientes cuya prueba salió positiva, digamos, la prueba rápida dio positivo, pero el paciente no tiene ninguna clínica. Es decir, viene un paciente sano y dice, doctor, creo que tengo VIH. Entonces le hacen la prueba y sale positivo, pero el paciente no tiene ni una clínica, no tiene absolutamente nada. Ahí entran los falsos positivos. Luego, en el cuadrante C se colocan los falsos negativos, en el cual la prueba es negativa, pero tiene una clínica compatible con una enfermedad. Ejemplo, el paciente tiene una prueba negativa para VIH, pero tiene una clínica muy florida compatible con ella. Por ejemplo, tiene un sarcoma de Kaposi, tiene micosis oral, tiene diarrea crónica y además tiene micosis cerebral. Entonces, es compatible con una inmunodeficiencia. Entonces, ese debería estar en el cuadrante C. Tiene la clínica, pero el laboratorio ha salido negativo. Eso se llaman falsos negativos. Y finalmente, en el cuadrante D se colocan a los verdaderos negativos, también conocidos como controles. En esta ponemos a las personas que la prueba ha salido negativa, pero la enfermedad también es negativa, es decir, no tiene clínica y el laboratorio también es negativo. Generalmente aquí se colocan aquellos que es para descartar la enfermedad o se colocan otras situaciones. Muy bien, entonces tenemos los cuatro cuadrantes, A, B, C y D. Siendo en el A los verdaderos positivos, es decir, aquellos que tienen la enfermedad y tienen el laboratorio positivo. En el D, aquellos que tienen negativa la clínica y negativo el laboratorio. Y en los otros, cuando hay discrepancias entre la clínica y el laboratorio. Teniendo en cuenta eso, una vez que tenemos ese concepto, nosotros aplicamos las fórmulas, siendo que la sensibilidad es simplemente dividir A entre A más C, especificidad D entre D más B, valor predictivo positivo A entre A más B y valor predictivo negativo C entre C más D. Es decir, que en pocas palabras, los valores predictivos son proporciones que obtenemos de filas y la sensibilidad y especificidad son valores que obtenemos de columnas. En pocas palabras, simplemente es dividir una parte entre un subtotal. Y como ven, no es muy complicado de hacer. Ahora, ¿cuáles son los valores de referencia con la sensibilidad, especificidad y valores predictivos? No existe un valor, pero la literatura indica que mientras más se aproximen al 100% o al valor 1 si hablamos en proporción, indica que son pruebas excelentes, ¿no? Muy bien. En cambio, en el Likelihood Ratio, cuya fórmula en el Likelihood Ratio positivo es sensibilidad entre 1 menos especificidad, indica que mientras el valor sea más alto, o sea, sea un valor encima de la unidad, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 25, es una prueba excelente. En cambio, el Likelihood Ratio negativo es 1 menos sensibilidad entre especificidad. Y como pueden ver ahí, mientras el valor sea más negativo, es una prueba buena. ¿Qué quiere decir eso? Si un Likelihood Ratio positivo es muy elevado, quiere decir que la prueba es excelente para detectar enfermos. En cambio, un Likelihood Ratio negativo cuyo valor, valga la redundancia, es más negativo, quiere decir que es excelente para descartar la enfermedad o para detectar a una persona sana. Entonces, una prueba diagnóstica que tenga Likelihood Ratios positivos muy elevados y Likelihood Ratios negativos muy bajos indica de que son pruebas excelentes y debería aplicarse al paciente para poder ver si realmente tiene la enfermedad que estamos pensando. Aquí también existen otras fórmulas, aparte de la de Likelihood Ratio y la de valores predictivos y de sensibilidad y especificidad. Se tiene la de prevalencia
los odds pretest y posttest, la probabilidad posttest y exactitud, que se obtienen igual de la tabla 2 por 2. La prevalencia consiste en dividir A más C entre el total, siendo el total A más B más C más D. Esto es muy importante, ya van a ver para qué. Luego tenemos los odds o probabilidad pretest y posttest, que son sustratos. Como pueden ver ahí, el odds o probabilidad pretest es la prevalencia entre 1 menos prevalencia. Y el odds o probabilidad posttest es multiplicar el odds ratio por el pretest. Y finalmente tenemos la probabilidad posttest, que es odds posttest entre odds posttest más 1. Y finalmente la exactitud, que es A más B, A más D de dado entre el total. Ahora, ¿para qué nos sirven estas pruebas? La prevalencia, el odds pretest, nos sirve de sustrato para el posttest y los tres fusionados nos saca la probabilidad posttest. Es decir, como está en color rojo, los tres primeros, prevalencia, odds pretest y odds posttest, nos sirve ¿para qué? Para poder ver la probabilidad posttest. ¿Y qué es la probabilidad posttest? Si yo, por ejemplo, he aplicado una prueba, por ejemplo, prueba de tuberculina a un grupo de niños y me dice que detecta la enfermedad en 20% y aplico la probabilidad posttest, quiere decir que si esta prueba la vuelvo a aplicar a otro grupo de niños, va a elevar su nivel de captación. Si, por ejemplo, he sacado 20 niños y la probabilidad post-test me sale 20%, quiere decir que en el siguiente estudio, si yo aplicara esta misma prueba, esto va a subir 20% más, es decir, 40%. Si vuelvo a aplicar mi probabilidad post-test de nuevo y me sale 60, quiere decir que en la siguiente vez va a elevarse a 60%, se voy a captar mucho más. Por lo tanto, esta prueba de tuberculina debería aplicarse como una prueba para diagnóstico de tuberculosis de manera oficial. Para eso sirve la probabilidad post-test. Ahora, como pueden observar, se obtiene mediante fórmula, pero también nosotros podemos hacerlo a través de una manera gráfica y sencilla. Es el nomograma de Fagan, o también llamado nomograma, que es una gráfica que, como pueden ver acá, tiene tres columnas. En la primera colocamos la probabilidad pretest, el valor que se obtenga de probabilidad pretest. En la segunda obtenemos la razón de probabilidad o likelihood ratio, tanto positivo como negativo, y simplemente trazamos una línea imaginaria. Y vemos en qué medida va a tener la capacidad de detectar en el siguiente estudio, en porcentaje, cuánto más captaría, y en vertical, cuánto más descartaría la enfermedad. O sea, cuánto captaría a enfermos y cuánto captaría a sanos. Para entender esto, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Podemos ver, por ejemplo, la prueba de exactitud de la angiotomografía para la enfermedad de hemorragia digestiva, sobre todo gastrointestinal. En este sentido, se tuvo 19 pacientes que tuvieron la prueba positiva y tenían la enfermedad digestiva hemorrágica. Luego, una prueba que salió positiva, pero no tenía la enfermedad de hemorragia digestiva. Luego, se tuvo prueba negativa y enfermedad positiva, 0 pacientes. Y finalmente, la prueba salió negativa y también negativa los signos y síntomas de la enfermedad en 27. Hallamos, acorde a fórmula, la sensibilidad y los valores predictivos. Fíjense, la sensibilidad nos sale S igual a 1 o multiplicado por 100 nos da 100%. Especificidad nos da 0,96 o 96%. Valor predictivo positivo nos sale 0,95 o 95% y valor predictivo negativo 1 o 100%. Hallando los likelihood ratio nos sale un valor de 25 en likelihood ratio positivo y likelihood ratio negativo 0,04. ¿Qué significa todo esto? Que la prueba es excelente para detectar enfermos y es excelente para detectar sanos, ya sea si yo planteo hacerle al paciente, sensibilidad o especificidad, o si el paciente ya me viene con su estudio de angiotomografía. Viene ya con el estudio y dice, creo que tengo hemorragia digestiva, o el familiar lo dice. Con los valores predictivos nos está diciendo que sí, ya el paciente tiene la enfermedad. Y finalmente, los likelihood ratio nos está diciendo un valor de 25, quiere decir que es excelente para detectar la enfermedad que estamos pensando, considerando que puede salir positivo, negativo u otros factores. Y el likelihood ratio negativo, quiere decir que es excelente también para descartar y ver que realmente esta persona, si sale negativo,
no hay que pensar que tiene una hemorragia digestiva. Ahora, para comprenderlo mejor, hacemos el diagrama de Fagan o el nomograma. Sacamos la prevalencia, que nos sale 40%, y eso lo colocamos en la primera columna. Como pueden ver ahí, el punto donde está el verde y el rojo sale 40. Luego de eso, aplicamos el odds per test, que nos sale 0.66 o 67%. Perfecto. Una vez que tenemos eso, sacamos nuestro likelihood ratio positivo y nuestro likelihood ratio negativo. Fíjense cómo nos sale. Si nos sale 25, de 40 trazamos a nivel de 25. Y fíjense que nos sale un valor de casi 95%. Y si aplicamos el likelihood ratio negativo o verde, lo bajamos por el 0.04. Y fíjense, nos da un valor de casi, llegando a 2, casi 2%. ¿Qué significa eso? Que si yo aplicara la prueba en un futuro a otros pacientes, la probabilidad de que esta prueba me detecte la enfermedad es del 95% y de descartar o encontrar algún falso positivo o falso negativo es apenas del 2%. Eso quiere decir que esta prueba es excelente para considerar una hemorragia digestiva alta. Si en mi hospital tengo los recursos, tengo el material y me dan a escoger entre una angiotomografía o una endoscopía, bueno, si la endoscopía me sale un valor más bajo y esta angiotomografía me sale más elevado, entonces la aplico. Evidentemente es más cara, evidentemente tiene ciertos factores de capacitación, etcétera, etcétera, pero es buena para una hemorragia. Y si considero que ese hospital atiende grandes casos gastrointestinales, pues debería aplicarla ya. Ahora, si lo hago, fíjense, de manera manual, con las fórmulas que hemos visto hace un momento, el post-test, ponemos los valores, luego sacamos la probabilidad pre y post-test y nos sale lo mismo, 95 y 2%. Es decir, que podemos hallar la probabilidad post-test ya sea por el nomograma o por medio de fórmula. El nomograma es mucho más sencillo porque nos evitamos aprender todas las fórmulas. Solo tendríamos que aprender la prevalencia, que sería A más C entre el total. Lo ponemos en la primera columnita y luego los likelihood ratio que han sido obtenidos los marcamos y vemos cuánto nos sale. Es más sencillo que aplicar toda la anterior fórmula que han visto que es un poco más complejo. Pero uno es libre de aplicar cualquiera de los dos o aplicar las dos directamente. Y finalmente hacemos la exactitud. Y la exactitud nos sale 91%. ¿Qué significa exactitud? La exactitud nos dice en qué medida esta prueba busca lo que queremos. Y nos sale 91%. Quiere decir que si estamos pensando buscar por medio de angiotomografía una hemorragia digestiva, pues sí vamos a encontrarla en un 91%. Esto es importante conocer en nuestra práctica diaria, ya que nos permite a nosotros poder ver cuál prueba es mejor. Generalmente estos datos aparecen en los informes o los catálogos de pruebas de laboratorio, de patología, de infectología, de medicamentos, de muchas cosas. Dice la sensibilidad de esta prueba es tanto, la especificidad, valores predictivos, todo. Lo que nos interesa a nosotros como epidemiólogos es identificar e interpretar el valor. Pero como se han dado cuenta, la sensibilidad nos va a decir una cosa, los valores predictivos otra cosa, pero a nosotros nos interesan los likelihood ratios para ver si realmente esto podemos aplicarlo en nuestra institución donde trabajamos o aplicarlo a grandes poblaciones. Además, gracias al nomograma o incluso podemos hacer manualmente nuestro nomograma, vemos la probabilidad de que si aplicáramos esta prueba, cuánto crecería la captación. Eso es importante en epidemia porque nosotros cuando queremos captar pacientes, obviamente en un siguiente estudio debemos captar mucho más, no captar menos, sino captar más. Entonces, gracias a este nomograma podemos ver hasta cuánto por una prueba podríamos captar. Si digamos hacemos 3 nomogramas, digamos aquí tenemos el GeneXpert, en otro tenemos el cultivo y en otro tenemos una prueba rápida, evidentemente el cultivo nos va a salir perfecto, pero tarda mucho. Y el GeneXpert saca valores un poquito más bajos, pero es más rápido, entonces GeneXpert utilizaremos. Y la prueba rápida, resultados muy variados. Entonces, si fueran ustedes epidemiólogos, recomiendan a su director decirle, sabe que basado en estos datos debemos aplicar el GeneXpert. Y con eso se aplica. Entonces, ¿cuál es la conclusión del ejercicio que hemos visto? De aplicar esta prueba, no, la detección de la enfermedad sube 95% y la detección de falsos negativos como positivos a 2%. Por lo tanto, es una prueba buena antes, durante y después, posterior a la aplicación para una hemorragia digestiva. Es decir, cuando queremos ver
sensibilidad, especificidad antes de hacer la prueba, valores predictivos en caso de que venga con la prueba, o likelihood ratios cuando queremos relacionar ambos conceptos. Por lo tanto, la prueba tiene una excelente exactitud. Por lo tanto, ¿qué hemos aprendido ahora? Que las pruebas de exactitud diagnóstica son útiles para verificar la capacidad de una prueba para buscar patologías, estando el paciente enfermo o con una prueba antes realizada o previamente realizada. A su vez, también permite ver la exactitud y pronóstico para estudios en el futuro. No sé si tienen alguna duda o consulta. ¿O alguna aclaración que deseen? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo está, doctor? La verdad que me ha quedado muy claro. Creo que la clase de las veces que he pasado este tipo de clase, la verdad que ha sido muy, pero muy claro, doctor. Muchas gracias. Básicamente va por ahí. Y no sé si, en realidad la pregunta viene en el sentido de que si es posible que esta grabación nos la puedan extender a nosotros, a los que estamos presentes. No sabría decirle, tendrían que consultar con los expositores, diré con los responsables, no habría por mí problema, digamos. Dependería de ellos, por mí no habría problema. ¿Alguna otra duda que tengan o consulta? Ninguna aclaración o duda. Entonces yo les agradezco mucho por el presente tiempo y la atención recibida en este momento. Espero que podamos vernos en otra oportunidad y espero que les haya servido este pequeño concepto para su aplicación diaria en su quehacer diario cuando piensen en hacer una prueba diagnóstica a un paciente, desde patologías hasta imagenología. Les agradezco mucho por su tiempo. Muchas gracias. La grabación se le va a enviar al día siguiente mediante el grupo. Buenas noches, estimados posaduantes.